Hola, vamos a dar inicio a lo que es la explicación de la unidad 2, contabilidad aplicada a constructora. Este tema busca presentar los aspectos teóricos prácticos de este tipo de contabilidad. Particularmente es similar como la contabilidad de costo con acumulación que han venido ustedes trabajando en anteriores materias. Acá hablamos de un proceso de construcción, es decir, un proceso de producción o manufactura que involucra al inicio compra de materiales de construcción, que va a ser nuestro inventario inicial, mano de obra, costo directo de fabricación. Esos serían nuestros tres elementos, que contablemente serían nuestras tres cuentas según lo que nos indique el enunciado. El inventario de materiales de construcción, nuestra materia prima, cemento, cabillas, todo lo que se necesita allí. La mano de obra directa, que sería el personal, normalmente personal obrero, que está fabricando la obra desde albañiles, jefe de obras, entre otros. Y los costos indirectos de fabricación, de construcción, que incluyen aquellos servicios o materiales indirectos de la obra que se requieren. Supongamos el alquiler de un trompo mezclador, de una maquinaria, entre otros gastos que son necesarios para que la obra pueda desarrollarse sin ningún inconveniente. Esos serían nuestros tres elementos en la construcción. Ahora bien, a medida que va pasando el proceso de construcción, vamos a ir enviando a una cuenta de activos que se va a llamar construcciones en proceso, similar como si fuese el inventario de productos en proceso. Entonces, cada vez que compremos esto, pues lo debemos cargar inmediatamente a la cuenta de construcciones en proceso. Esto con el fin de saber cuánto se está incurriendo en la obra a medida que van pasando los meses y se puede evaluar su factibilidad y más adelante poder entregar evaluaciones, medir la rentabilidad de la misma y otro tema importante para obviamente que evolucione de manera efectiva esta construcción. Luego tenemos la cuenta de activo, construcciones terminadas, que es como decir nuestro inventario de productos terminados. Ya cuando la construcción está lista, es decir, nosotros tendríamos que hacer un asiento de construcción terminada contra construcción en proceso, cuando esta esté lista en un 100%. Otra cuenta muy común es la utilidad bruta realizada. Esta sería, a medida que va avanzando la obra, la ganancia que se obtiene al finalizar la entrega de una evaluación. Normalmente también se debe hacer al cierre del ejercicio económico, porque a veces pudiera ocurrir que una construcción pueda abarcar más de un ejercicio económico. Y sobre todo si empieza, póngale que a mediados de año o finalizando el año. Supongamos una construcción de 8 meses que empiece en septiembre de 2025, va a terminar en abril 2026. Entonces, vamos a tener allí la intersección de dos ejercicios económicos, una parte de 2025, una parte de 2026, que debemos hacer allí la distribución de esa utilidad. La que corresponde por el año 2025 se declara y la que corresponde al año 2026. Incluso hay una NIC específica que es la NIC de los contratos de construcción. También tenemos otra cuenta muy común que es la fianza de fiel cumplimiento. Esta fianza de fiel cumplimiento es como, por decir, un contrato de, de una póliza, vamos a decir, algo similar como una póliza de seguro. Normalmente tenemos dos empresas. La constructora, a la cual obviamente nosotros le vamos a hacer la contabilidad, obviamente es la que está llevando a cabo esta ejecución de la obra. Y tenemos el ente contratante, es decir, la persona o empresa que está solicitando nuestros servicios de construcción. Esta persona, sobre todo cuando es sector público o quizás sector privado, pudiera pedirle a esta constructora que pague una fianza de fiel cumplimiento sobre el anticipo que le está otorgando. Esto es con el fin de proteger ese dinero que le está dando.
Y normalmente hay empresas como fianzadoras que brindan ese servicio de fianza de fiel cumplimiento. Claro, es un porcentaje de lo que corresponde al anticipo. La constructora lo paga y en caso de que no cumpla, el ente contratante puede solicitar a la fianzadora que le entregue parte de ese anticipo que entregó a la constructora. Es como una manera de protegerse, decía. Luego tenemos dos cuentas muy comunes que son dos cuentas de orden, contratos adjudicados por realizar y contratos adjudicados por realizar per contra. Las cuentas de orden recuerden que son dos cuentas, una deudora y una acreedora, para que tengan un equilibrio, es decir, una va por el debe y una va por el haber. Realmente tienen que ir por el mismo monto. Es una manera de presentar en la situación financiera, específicamente en el estado de situación financiera, algún evento que pudiera afectar este escenario financiero de una entidad, como es el caso en particular de estos contratos de la obra. Entonces, cuando se firma un contrato, se utilizarán estas dos cuentas. La que no dice per contra, es decir, está acá, que va por el debe, la vamos a ubicar por el lado del activo, y esta que está por la que dice per contra, normalmente la que dice per contra son las acreedoras. Esta nosotros la vamos a ubicar en el estado de situación financiera por el lado del pasivo, a veces la colocamos por el patrimonio porque ellas van como por fuera, que ya no afectan como tal el resultado. Es una manera de que cuadre el estado de situación financiera por ambos lados. Luego tenemos la cuenta de evaluaciones por cobrar. Esto es como una cuenta por cobrar, pero la llamamos así. Normalmente las evaluaciones son esos cortes que la constructora hace al ente contratante, es decir, le va entregando los avances de la obra. Esto también se hace al momento de firmar el contrato. Normalmente el ente contratante, cuando la contratista, obviamente se firma el contrato, entrega un anticipo y a medida que van pasando la obra, le solicita evaluación, es decir, como un porcentaje de avance. Entonces, el ente contratante entrega esta evaluación, normalmente se compone por una parte operativa, que es lo que hacen los ingenieros civiles, obviamente documentando bien todo el avance de la obra, y por la parte financiera, lo que se ha ejecutado en los gastos. De allí sale un importe de la evaluación que el ente contratante, pues a medida que va pasando el tiempo, pues parte de lo que conforma el contrato de construcción, es decir, una distribución del 100%. Es decir, si el anticipo fue el 30%, quedó pagar 70%. Ese 70% lo puede distribuir, póngale, en tres valuaciones, una de 40%, una de 15 y la otra de 15. Y ahí en total tienen el 100%. Es una manera de hacer. Toman el ejercicio, también lo vamos a presentar. También tenemos la cuenta de pasivo, facturación en obras no terminadas. Esta va a la par con las evaluaciones por cobrar. Como estamos haciendo unas facturas con esta evaluación que se le entrega al cliente, en este caso el ente contratante, se debe facturar y la vamos a llevar a una cuenta pasivo, facturación en obras no terminadas. Es una manera como de reflejar ese dinero que nos están entregando. Posteriormente, cuando la obra esté lista, esté terminada, se va a ir con este pasivo. Y ahí prácticamente eliminamos la deuda y eliminamos el activo. Y bueno, otras retenciones, normalmente estas retenciones en el sector público son muy comunes o en el sector privado, si es un agente de retención, cada vez que entreguemos esta evaluación, pues nos va a hacer una serie de retenciones, como la retención de IVA, de 75 o 100% del IVA, la de impuestos sobre la renta, porque es un servicio que estamos prestando, de un 2% de la base imponible, y la retención de timbre fiscal. Esta sí es un impuesto regional, normalmente en el caso del Estado de Trujillo, con algunos estados de Venezuela, pues los servicios por parte de las gobernaciones que demandan a terceros deben tener una retención de timbre fiscal que es del 1/1000 de la base imponible. Ahora bien, acá nosotros tenemos el enunciado de una empresa similar a la cual le vamos a hacer la contabilidad correspondiente a este contrato. Si bien es cierto, bueno, vamos a leer por lo menos la parte introductoria y a medida que vamos haciendo los asientos,
pues vemos cómo se va a ir contabilizando. Inicia así, el 14 de marzo de 2024, el Fondo Único de Desarrollo del Estado de Trujillo, FUDET, este es un organismo que está adscrito a la gobernación del Estado de Trujillo, un ente público, llama a licitación general a la obra construcción de 100 casas de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Es decir, este es un proyecto de construcción. Normalmente, este fondo lo que está buscando es subcontratistas para que puedan desarrollar este proyecto. Entonces, cuando hace la licitación es como un concurso público donde los interesados, normalmente empresas privadas, pues hacen participación en esta licitación para poder aprovechar este proyecto. Entonces, a los 25 días, la empresa Construcciones y Proyectos F4 decide participar en la licitación. Es decir, esta es la constructora. Entonces, ya aquí tenemos los dos entes. FUDET, o el Fondo Único de Desarrollo del Estado de Trujillo, es el ente contratante. Y la constructora es Construcciones y Proyectos F4. Es decir, nosotros le vamos a hacer la contabilidad, es a la constructora, es decir, la que va a llevar a cabo el proyecto. Entonces, bueno, decide participar en la licitación cancelando 48.000 bolívares por sobrelicitación y 260.000 por actualización del Registro Nacional de Contratistas. Entonces, hasta el momento, esta constructora pues va a cancelar una serie de aranceles, normalmente estos 48.000 que la va a cancelar al FUDE, y estos 260.000 es para poder actualizarse en el Registro Nacional de Contratistas. Este es un servicio específicamente a los proveedores del sector público para que puedan participar. Esto, bueno, normalmente es una serie de documentos, tiene que hacer el ente contratante, tiene que presentar sus estados financieros ajustados financieramente por inflación y otros recaudos para poder formar parte de esta licitación y poderla ganar, porque claro, obviamente serían con varias empresas. Acá, bueno, tenemos una sola, que probablemente pues, va a ser la ganadora en nuestro ejemplo. Entonces, bueno, yo lo que voy a hacer en este momento es, lo cual es que estamos haciendo la contabilidad de la constructora, que es Construcciones y Proyectos F4. Entonces, lo que estamos pagando el 14 de marzo es estos aranceles. Los 48.000 por sobre licitación, que lo vamos a llevar a una cuenta de gastos de licitaciones, como ven acá, y el gasto de actualización del Registro Nacional de Contratistas, ¿sí? De todos los egresos que están causándose. Todo eso contra banco. 48.000 la licitación y 260 del gasto de actualización. O sea, en total 308.000. Hasta el momento eso es lo único que ha ocurrido. Seguidamente, el 2 de mayo, declara ganadora a la empresa por lo expresado en el análisis de precios unitarios. Entonces, ya aquí pues me indica que fue la ganadora. Ahora bien, ¿cuál es el precio, este análisis de precio unitario? Pues sería la propuesta o el presupuesto que Construcciones F y Proyectos F4 entregó a FUDET, que está acá abajo. Esto es como decir un presupuesto de la obra. Aquí ellos estimaron que iban a hacer estas casas, estas 100 casas en 12 meses y aquí está el presupuesto, lo que ellos iban a gastar. Recuerden en estos tres elementos que tengo yo aquí arriba, en materia prima, en mano de obra y costos directos de construcción. Acá yo tengo, bueno, ellos estimaron en materiales estos 13.600.000. Bueno, aquí está unitario por casa y el total, que es la multiplicación del unitario por la 100. La mano de obra, que también tenemos el unitario por casa y el total por la 100. Estos 14.870.000. Luego tenemos los costos indirectos de la obra, también por casa y el total, 4.060.000. Aquí tiene el subtotal, el costo de la obra sale 32.560.000 y también se incluyen gastos administrativos que también debemos contabilizar. Estos también son permitidos por ley. La estructura de costo es totalmente válida incluir gastos administrativos, según la ley orgánica de precios justos, no debería exceder del 12.50% de los costos de la obra. Entonces, acá también lo tenemos, quizá en el enunciado lo vamos a tener que cancelar. Luego tenemos el subtotal, que sería el costo de la obra más estos gastos administrativos.
y sobre ese subtotal se calcula la ganancia. Aquí la ganancia fue del 30%. Luego tenemos el precio total de la obra, sería este subtotal más la utilidad, son 47.575.125. El IVA, que es el 16%, y el precio total con IVA sería 55.187.145. Entonces, por este monto fue que decidieron que es la ganadora. Claro, esto a medida que va viendo el ejercicio, pues nos va a servir como referencia esa tabla. Ahora bien, hasta el momento, esto no me genera ningún asiento. Como ven, solamente la declararon ganadora. No hay nada de, como decir que recibió un pago, solamente fue ganadora. Ni se ha firmado contrato todavía. Entonces, esto prácticamente no lo podemos deducir como una transacción, es solamente informativo. Entonces nos lleva a 100. Luego tenemos el 15 de mayo. El ente contratante, que es FUDET, exige la contratación de una fianza de fiel cumplimiento por el 50% de la obra correspondiente al anticipo. La empresa procede a contratar la fianza del anticipo por el costo equivalente al 15% del anticipo. O sea, aquí tenemos unos porcentajes de referencia. Entonces, recuerden que FUDET me dice que está pidiendo una fianza de fiel cumplimiento a Producciones F4, como así, una manera de protegerse porque le está dando un anticipo. El anticipo es de 50% de la obra, que es esto que marca en azul. Entonces, ¿cuánto sería el anticipo? Vemos acá que el total de la obra es esto que está en azul, 55.187.145. Aquí, bueno, yo lo tengo, ya acá marcado, ya lo que en azul. 55.187.145. El anticipo, pues sería el 50% de este total. O sea, aquí yo lo apliqué. Esa cantidad por el 50% sería 27.593.572,50. Y sobre ese monto, la fianzadora, que lo tenemos acá arriba, le dice que va a cobrarle el 15% del monto del anticipo. Obviamente la fianzadora pues es un poco también elevado, normalmente porque ella es la que va a dar la cara en caso de que el ente la contratista se pierda. Entonces, para que el ente contratante no pierda ese dinero, pues la fianzadora pues cobra este 15% al ente contratante del anticipo que va a recibir y en caso que no cumpla, pues obviamente el ente contratante puede solicitar ese reembolso. Como le decía, una manera de protegerse. Eso también puede ocurrir para el sector privado. Entonces, bueno, aquí tengo la fianza del fiel cumplimiento, que es el 15% del anticipo. El anticipo fue 27 millones y a ese le sacamos el 15%. Entonces, acá, el 15.5, yo tengo una cuenta que vamos a llamar fianza de fiel cumplimiento, que es una cuenta, vamos a decir, como una cuenta por cobrar, prácticamente. Y acá las tenemos, fianza de fiel cumplimiento, el 15% de este anticipo. Y aquí está, 4.139.035,88. Ahora bien, luego el 20 de mayo me indica que firma contrato con FUDET, según términos previstos en el análisis de precios unitarios. Entonces, a partir de este momento, ya aquí sí estamos, como decir, originando una situación que va a afectar a el aspecto financiero del negocio, específicamente cuando firmamos el contrato. El contrato es por 55 millones, todas esas 100 casas. Para ello, ese día vamos a utilizar las dos cuentas de orden que les mencionaba que estaban acá, porque es una situación, una obligación que están haciendo que inmediatamente no está que pudiera afectar la situación financiera del negocio, no, porque si no cumplimos, pues obviamente podemos incurrir en ciertas obligaciones por no incumplir con este contrato. Entonces, para ello, yo voy a utilizar las dos cuentas de orden, contratos adjudicados por realizar contra contratos adjudicados por realizar precontra. Siempre estas dos cuentas de orden. Una por el debe y una por el haber, por el monto del contrato. Con IVA y todo, 55.187.145. Entonces, eso sería para poder reflejar esta, este contrato que acabamos de firmar. Ahora bien, luego el 30 de mayo me dice que recibe
el monto del anticipo, deducido el 1,5% de fondo de garantía. Entonces, ahora ya la constructora está recibiendo este anticipo. Bueno, aquí yo lo tengo, esto ocurrió el 30 de mayo. Tenemos el banco, que estamos recibiendo dinero, el fondo de garantía que me están descontando, que también es como una cuenta por cobrar, que debería, una vez cumplido el lapso, pues el ente contratante de regresar este fondo de garantía. Y por el haber, voy a crear el anticipo recibido de cliente, que para mí es un pasivo. Un pasivo porque es dinero que me están dando por adelantado prácticamente. Entonces, ¿cuánto es el monto del anticipo? Ya aquí lo habíamos calculado, recuerden que era el 50% del contrato. Estos 27.593.572. El fondo garantía el 1,50% de este anticipo. ¿Y cuánto va a entrar al banco? La diferencia de este anticipo menos el fondo de garantía. Entonces, hasta el momento ya recibimos 50% del contrato como anticipo. Entonces, de aquí en adelante ya van a darse cuenta que empezamos a ejecutar la obra. Entonces, el 15 de junio pone en marcha la ejecución de la obra, para lo cual compra materiales equivalentes al 60% del presupuesto, pagando 45% por transferencia y la diferencia a crédito. Entonces, ¿de dónde sacamos estos montos? De el presupuesto. Acá tenemos todos los elementos. Yo aquí se los marqué en verde. Aquí están los materiales. El presupuesto de materiales es 13.600.000. Entonces, de esa cantidad, estamos comprando el 60% de ese presupuesto. Entonces, yo lo tengo acá. Presupuesto de materiales, 13.600.000, que sale, como les decía, de ese enunciado. Acá está, los 13.600.000. Le sacamos el 60%. Aquí yo lo tengo. Que en realidad esto sería la compra, 60% de ese presupuesto. A eso le saco el IVA, que sería parte, que incluye los materiales. Entonces, ¿cuánto sería el total que estamos comprando? La base más el IVA. Ahora bien, de esa cantidad, según el enunciado, estamos pagando 45% con transferencia y diferencia de crédito. Entonces, yo hice aquí la distribución. Del total con IVA, la compra más el IVA, 45% sale de banco. Y la diferencia, como fue a crédito, sería una cuenta por pagar. Claro, como no está firmando ni giro, ni letra, ni pagaré, pues cuenta por pagar. En caso tal que me lo diga el enunciado, ahí sí sería un efecto. Entonces, acá yo pues voy a dar entrada a esta compra. Como son materiales de construcción, vamos a crear una cuenta de inventario de materiales de construcción. Entonces, esta va a ser exclusiva para ese tipo de compra de materiales de construcción. Esto sería el monto de los 8.160.000 o prácticamente el monto directo del 60% del presupuesto. El IVA, recuerden, el IVA es aparte, este se lo sacan acá a ese 16, el 16% de esos 8.160.000. Y acá tenemos del banco el 45%, que aquí ya lo tenía, 4.959.000. Y cuentas por pagar, esta diferencia, 5.206.080. Que tienen que estar pendientes es que el debe y el haber les cuadra. Ahora, luego de que se hace la compra, yo les decía que los tres elementos del costo que teníamos acá, hay que enviarlos a construcciones en proceso, que es como por decir nuestro inventario de productos en proceso. Entonces, acá yo hice ese mismo día, voy a enviar a construcciones en proceso, que es mi cuenta de activo, lo que gasté en la obra, que sería solamente el costo del inventario, que este es el activo. El IVA no, porque recuerden que el IVA es un impuesto que no nos va a afectar en este momento. Eso afecta es para las declaraciones. Pero, ¿cuánto vamos a registrarle a las construcciones? El monto del inventario. Bueno, aquí está, por el debe cuando se creó, y aquí cuando lo enviamos a construcciones en proceso, y sale por el haber. Y ahí ya se está acumulando en las cuentas de construcciones en proceso todo lo que se va generando en esta obra. Ajá. Seguimos con el día 15 de agosto. Registra el pago de la mano de obra en un 45%, así como el 28% de los gastos administrativos. Entonces, acá abajo, pues tenemos esos dos importes. Si se fijan, la mano de obra
El presupuesto es 14.870.000. Y el de los gastos administrativos, que aquí lo tiene, es estos 4.066.250. Los gastos administrativos también entran, porque son también esenciales, me lo permite la estructura de costos. Entonces, acá en el ejemplo, yo los coloqué los presupuestos. Si se fijan, el presupuesto de la mano de obra, según el enunciado, son 14.870.000 y el de gasto administrativo, estos 4.066.250. Aquí están los dos. Entonces, de eso estamos comprando o pagando, según el enunciado, 45% de mano de obra y 28% de gasto administrativo. Entonces, aquí están los dos porcentajes. 45% de mano de obra y 28% de los gastos administrativos. Entonces, acá en el asiento hacemos entrada de los dos, la mano de obra directa, que serían estos 6.691.000, el 45% del presupuesto, y los gastos administrativos, 1.138.550. Aparte de eso, el IVA, crédito fiscal, que se lo vamos a sacar solamente a los gastos administrativos, porque obviamente la mano de obra, que es la nómina, no tiene IVA. Entonces, a los gastos administrativos le sacamos el 16%, porque bueno, es un gasto que pues está grabado. Entonces, todo eso va contra banco. Sumamos la mano de obra, los gastos administrativos y el IVA. Luego de eso, hacemos el envío a construcciones en proceso. Siempre va a ser ese ciclo cuando tengamos esos cuatro elementos. Cuando tengamos, le decía, inventario y materiales de construcción, cuando tengamos mano de obra directa, costo administrativo y gastos administrativos. Esos cuatro prácticamente. Aunque normalmente el gasto administrativo, aunque no es el elemento del costo, pero también forma parte de esta estructura. Entonces es totalmente válido incluirlo. Entonces, acá estos dos que están por el debe, ahora lo colocamos por el haber. Se fija. Y ahora nuevamente volvió a subir la cuenta de construcciones en proceso. Ajá, luego tenemos el 2011. Registra el consumo del 75% de la partida correspondiente a los costos indirectos de la obra. Similar. Acá tenemos los costos indirectos de la obra, son de 4.060.000. Entonces, de esa cantidad, estamos consumiendo 75%. Entonces, acá yo lo tengo. El presupuesto de costo indirecto, se fijaron que era 4.060.000. De eso estamos consumiendo 75%, que equivale a 3.045.000. Acá yo lo registro. Costo indirecto de la obra, que fue ese 75%. El IVA, lo calculamos a esa cantidad. Y el banco, pues la sumatoria de ambas. Ese, lo que nos dio ese 75% más el IVA. Ujú. Luego de esto, hacemos el envío a construcciones en proceso el mismo día, como pasó con la otra. Construcciones en proceso contra costos indirectos de la obra, por el mismo monto, 3.045.000. Recuerden, no se incluye el IVA porque si no se lo va a descuadrar. Ajá, seguimos el 21 de diciembre. Envía al ente contratante la primera evaluación según los costos efectuados a la fecha. Entonces, allí estábamos haciendo, como decir, el primer corte, que es una evaluación. Entonces, les decía al inicio que la evaluación es un corte que, se acuerda, entre el entre contratante y la contratista, para ir avanzando financiero y para ver el grado de avance financiero y tanto operativo de la obra. Y sobre esto, pues se cancela parte del restante del contrato. Pueden que nos den un anticipo de 50%, nos quedaron debiendo un 50% más. Entonces, de ese 50% más se hace a través de evaluaciones. Entonces, aquí tenemos la primera. Entonces, nos dice que es sobre lo que se ha acumulado en los costos de construcción. Entonces, yo aquí hice una cuenta T de construcciones en proceso para saber cuánto se ha acumulado. Entonces, tenemos este movimiento, 8.160.000, que fue el primero. Se fijan que fueron estos de acá cuando compramos los materiales de construcción. Luego tenemos este segundo, que fue el de la mano de obra directa y los gastos administrativos, que son 7.830.000. Y tenemos este tercero, que son los costos directos de la obra. Ahora, acumulado en la primera evaluación,
tenemos en costos 19.000, de 19.035.050. Es decir, estos tres. A eso yo le voy a sacar la utilidad bruta realizada, es decir, cuánto lleva acumulado en la utilidad en esos costos que se han incurrido. Ven que en el presupuesto nuestra utilidad está proyectada en un 30%. Entonces, a esa cantidad, que no es los costos acumulados, yo le voy a sacar el 30%. Y esa va a ser nuestra utilidad bruta realizada. Esa utilidad bruta realizada es de 5.710.515, es decir, lo que estamos ganando hasta el momento. Entonces, para ello, yo voy a cargar a la cuenta de construcciones en proceso esa utilidad bruta realizada, porque pues es la utilidad que se va generando hasta el momento. Entonces, voy a cargar construcciones en proceso contra la cuenta de ingresos de utilidad bruta realizada, así tal cual como se llama. ¿Cuánto va a ser el monto? Eso que nos tenemos acá, el 30% de lo que se lleva acumulado. 5.710.000. Entonces acá, si se fijan, yo lo cargué también en la cuenta T, los tres costos o lo que llevan acumulados los cuatro costos, más la utilidad bruta realizada, que son estos 5.110.000. Entonces, la primera evaluación que incluye los cuatro costos que los tres costos que se generaron, los gastos administrativos y ese 30% de utilidad. Entonces, eso corresponde a un acumulado de 24.745.565. Entonces, sobre esa cantidad, si se fijan, vamos a hacer nuestra primera factura. Entonces, acá yo tengo el asiento. Entonces, por el debe, tenemos la cuenta de evaluaciones por cobrar, que es como una cuenta por cobrar. Y ahorita vamos a ver dónde se define ese monto. Y por el haber, tengo la facturación por obras no terminadas, que sería lo que llevamos hasta el momento en la cuenta de construcciones en proceso. Como vieron, incluido los tres elementos, los gastos administrativos y el 30% de esa utilidad. Eso corresponde al monto de la primera evaluación que tenemos aquí, que serían 24.745.000. Acá está. Ahí me coincide. A eso le sacamos el IVA, ese va a ser nuestro IVA débito fiscal, porque corresponde a los ingresos. Entonces, ¿cuánto va a ser el monto de la evaluación? La sumatoria de ambas. La facturación más el IVA, eso me da 28.704.855,40. Y ahí ya tenemos registrado nuestra primera evaluación. El 28 tenemos lo siguiente. Recibe el pago de la primera evaluación menos las deducciones correspondientes. Timbre fiscal 1/1000, impuestos sobre la renta 2%, IVA 75%. Entonces, como se genera una cuenta por cobrar, que vamos a llamar así, evaluaciones por cobrar, cuando el ente contratante pague, pues tenemos que disminuirla. Entonces, es lo que yo voy a hacer en este momento. Entonces, para al momento de hacer el cobro, antes de saber cuánto voy a cobrar en el banco, pues tengo que descontarle una serie de conceptos, que son las retenciones y lo que es la amortización del anticipo. Entonces, lo primero son las retenciones. En el enunciado nos están cobrando el IVA, el impuesto sobre la red y el timbre fiscal. El IVA es el 75% del IVA de la factura, porque la factura yo la tenía acá. Esta fue la base, esto fue el IVA. La retención del IVA sería el 75% del IVA débito fiscal. 3.959.290 por 75%. Para la contratista, esto es una retención de IVA por compensar, es decir, a favor de esta, que cuando haga sus declaraciones, pues debería pagar menos IVA porque le hicieron una retención. Y es un activo, por eso es que ustedes lo ven acá por el lado del debe. 2.969.467,80. Luego tenemos la de impuestos sobre la renta, que básicamente es lo mismo, pero en torno a este impuesto, esta sí se calcula del 2% de la base imponible. La base imponible, pues este monto que está acá en morado, el monto de la facturación. 24.745.565 por el 2%. Eso me da el monto de la retención de impuestos sobre la renta. Está también a favor de la empresa, una cuenta por cobrar, que cuando haga la declaración de impuestos sobre la renta le sirve para bajar el pago del mismo. Acá también lo tengo por el D. Y por último tenemos la de timbre fiscal, que es un impuesto estadal. Esta se calcula multiplicando la base imponible por el 1/1000. Así lo establece, es decir, por 1 y eso que me dé lo divido entre 1000. Es decir, aquí yo tengo la base imponible
que siguen siendo estos 24.745.565 por 1 entre 1000. Y eso me da 24.745,57. Entonces, esta también es como otra cuenta por cobrar, otra retención que acá la tenemos por el débito. Finalmente, la amortización del anticipo. ¿Por qué se hace la amortización del anticipo? Porque ya nos entregaron un 50%. Entonces, para no evitar confusiones, porque al final la facturación en obras terminadas debe dar el 100% total de la obra. Entonces, para que me cuadre, yo tengo que amortizar este anticipo que recibí al inicio. Fue este de acá. Yo lo tengo aquí. Entonces, ese anticipo yo lo tengo de acá. Estos 27, bueno, perdón, acá tenemos el monto de la evaluación. Y eso lo vamos a multiplicar por el monto o el porcentaje que teníamos en el anticipo. Recuerden que el anticipo era el 50%. Entonces, si la evaluación fue por 28.704.855, yo lo voy a multiplicar por el monto del anticipo que me dieron, ¿sí? Por 50%. Entonces, vamos a amortizar ese anticipo por 50% de esa evaluación. Eso me da 14.352.427,70. Lo que tiene que estar pendiente es el porcentaje del anticipo, porque puede ser 50, puede ser 30, 40, dependiendo lo que indique. Acá en el ejemplo, pues era 50%. O sea, ese fue la amortización del anticipo. O sea, aquí yo lo estoy disminuyendo, esa amortización. El anticipo que nos habíamos dado al inicio, lo voy ahora a disminuir por el debe, por lo que me da esa amortización, 50% de esa primera evaluación. Y por el haber tenemos la cuenta de evaluación por cobrar. Esta que tenemos por el debe, ahora la colocamos por el haber. Ahora, ¿cuánto va a cobrar el banco? ¿Cuánto dinero vamos a recibir? El monto de la evaluación menos estos cuatro conceptos. Tengo que restar la retención del IVA, la del impuesto sobre la renta, la de timbre fiscal y ese anticipo o esa amortización del anticipo recibido del cliente. Ahí ya tenemos prácticamente una parte cobrada del monto de la obra. Ajá, continuamos el 12 de febrero. Me dice que registra el consumo restante de cada una de las partidas que conforma el análisis de precio unitario. Es decir, recuerdan que ya teníamos un presupuesto, ahora se está haciendo la compra de lo que falta. Ya habíamos unos porcentajes allí. Entonces, acá, el 12.2, yo aquí tengo mis cuatro presupuestos. El de materiales, que era 13.600.000, si se fijan, aquí está. El de la mano de obra, 14.870.000. El de los gastos administrativos, que son 4.066.250. Y el de los costos indirectos, 4.060.000. Aquí están mis cuatro presupuestos. De eso le voy a sacar los porcentajes que faltan para llegar a 100. Ven que en los materiales, según el enunciado, al inicio yo había comprado en materiales el 60%, el 15.6. Entonces, ¿cuánto me faltaría por comprar? El 40%, que aquí lo tengo, 40% de ese presupuesto. Es decir, me falta por comprar 5.440.000. Eso es lo que estamos comprando. En el caso de la mano de obra, acá lo tenemos acá abajo, esta se pagó un 45%, quiere decir que faltaría un 55% de esta. Y de los gastos administrativos, habíamos consumido un 28%, es decir, nos faltaría por consumir una diferencia de 72%. Entonces, aquí yo tengo los porcentajes restantes. Esto me va a servir para multiplicar el costo del presupuesto para la mano de obra, me falta 55% por pagar, y de los gastos administrativos un 72%, porque ya se había consumido un 28%. Y por último, los costos indirectos de fabricación, de construcción, que acá se había consumido previamente 75%. Ahora, ¿cuánto me faltaría por pagar? Un 25% del presupuesto. O sea, a eso le sacamos el 25%. Entonces, bueno, acá yo tengo el registro. Tenemos el inventario de materiales de construcción que corresponde al monto de este 40%, que acá lo tengo, 5.440.000. La mano de obra por 8.178.500. Este monto que está acá. Este es el 55% que me falta. Gastos administrativos, 2.927.700. Este es el 72% que me falta.
Y costos indirectos de construcción o costo indirecto de la obra, 1.015.000, que sería el 25% restante del presupuesto. A eso le sacamos también el IVA, pero recuerden que el IVA va a ser exclusivamente para a los materiales, a los gastos administrativos y a los costos indirectos. Aquí yo en la fórmula sumé estos tres y a eso le saqué el 16%. Ojo, no incluyan la mano de obra, porque la mano de obra no tiene IVA, solamente a estos tres. Materiales, gasto administrativo, costo directo de la obra. Todo eso contra el banco, es decir, la sumatoria de los cuatro elementos más el IVA, eso es lo que estamos pagando en ese día. Luego de esto, hacemos el envío a la cuenta de construcciones en proceso. Si lo pueden, cada vez que se compra alguno de esos conceptos, inmediatamente enviar las construcciones en proceso, la misma fecha. Se ten construcciones en proceso por el debe y por el haber, estas cuatro. Bueno, en el IVA no se incluye en este envío. Enviamos el inventario de materiales y suministros, 5.440.000 por el debe y misma cantidad por el haber. La mano de obra, 8.178.500. Gasto administrativo, 2.927.700. Y costo directo de la obra, 1.015.000. Ya de esa forma tenemos los costos de la segunda evaluación prácticamente. Entonces, ahora tenemos el siguiente día, el 15 de mayo, me dice que envía la segunda evaluación. Bueno, ya es la última. Sí. Ese 50% restante, pues se hizo en dos cortes. El primero que ya enviamos, ahora vamos a hacer el segundo, que particularmente es lo mismo. Lo único que, bueno, hay que estar pendiente que tenemos que descontarle los costos de la primera evaluación, porque si usted se lo suma, entonces ahí va a haber una confusión porque no le van a pagar el doble de algo que ya le pagaron anteriormente. Entonces, acá, recuerden que esto es un nuevo año. Esto fue, la primera evaluación fue en el primer año, en 2024. En cambio, la segunda, si se fijan, va a ser en 2025, específicamente el 15 de mayo de 2025. Entonces aquí es donde yo lo separé. Tengo total costos incurridos, este, que sería, bueno, acá lo tengo, en la sumatoria de estos cuatro elementos, 17.561.200, que es esto que está acá. Este es el costo incurrido en 2025. Acá, esto que está acá anteriormente es la primera evaluación que habíamos hecho aquí arriba. Esto pues se sigue presentando acá. Esto nos va a servir para saber cuánto es el costo total de la obra. Pero en este momento a mí me interesa es la segunda. La segunda lo que ha incurrido, que es esto de 2025, solamente 17.500.000, ¿por cuál otro color? 17.561.200. Y sobre esa cantidad yo voy a sacar también el 30%, que sería la utilidad bruta realizada. Bueno, aquí también tengo el cálculo. Sobre estos 17 millones, sacamos la utilidad bruta realizada para saber cuánto corresponde. Sería a 5.268.360. Entonces, la segunda factura que va a emitir la contratista, pues va a ser de esta segunda evaluación, que incurre los costos de esa segunda evaluación más esa utilidad bruta realizada. Es decir, por un total de 22.829.560. Entonces, lo primero que voy a hacer es registrar esta utilidad bruta realizada, que la tengo acá. Se la cargamos a la cuenta de construcciones en proceso, que aquí ya la tengo, contra utilidad bruta realizada, que es una cuenta de ingresos, 30% de los costos de la segunda evaluación. Y aquí ya lo tenemos en la cuenta T, ya lo reflejé. Luego registro la evaluación, que ocurrió también ese mismo día 15. Usamos la cuenta de evaluaciones por cobrar, una cuenta por cobrar por el debe, y por el haber, la cuenta de facturación en obras no terminadas, que también la tengo acá, que fue los costos incurridos de la segunda evaluación más su utilidad bruta realizada. Sería 22.829.560. El IVA de débito fiscal, recuerden que esto es un ingreso que se está facturando, claro que contablemente es un pasivo, pero está equivalente a lo que es un ingreso. Esto va por el lado del haber. Y la evaluación por cobrar sería la facturación más ese IVA. Esto es lo que sería lo que nos deberían cancelar en la segunda evaluación, menos todos los descuentos que acabamos de mencionar. Entonces, el día 31 me señalan que
le cancelan el monto correspondiente de la segunda evaluación menos las deducciones. Entonces, ahora vamos a cobrar esta evaluación, pero tenemos que tomar en cuenta todas las retenciones y la amortización que hicimos, igual como se hizo en la primera evaluación. Entonces, por el debe, cargamos el banco, las tres retenciones y la amortización del anticipo. Entonces, la del IVA, 75% del IVA, aquí yo tengo el IVA débito fiscal de la segunda evaluación, a eso le sacamos el 75% y sería 2.739.547,20 a la cuenta de retenciones de IVA por compensar, que es a mi favor, es un activo. Luego tenemos la de impuestos sobre la renta, que sería el 2% de la base imponible. Acá está la facturación por obras no terminadas. Tiene una base imponible de 22.829.000. Sobre esta cantidad le sacamos el 2%. Y esa va a ser las retenciones de impuestos sobre la renta por compensar. En tercer lugar, la de timbre fiscal, esta también es sobre la base imponible, esos mismos 22.829.560 por el 1/1000, es decir, por uno y lo dividimos entre 1000. Eso me da 22.829,56. También es una retención que vamos a registrar a favor de la empresa. Y por el haber, la amortización del anticipo. Esa amortización del anticipo sería el monto de esa segunda evaluación por el porcentaje del anticipo que sigue siendo 50%. Aquí lo que hay que estar pendiente es el porcentaje del anticipo, porque ese me va a servir para hacer la amortización de esa evaluación o de ese anticipo de recibido del cliente. Puede ser que esté a 30, 40, es decir, del ejercicio me lo debe indicar. Aquí pues fue 50%. Entonces, esta va a ser la segunda amortización. O sea, acá yo al anticipo recibido por cliente lo estoy colocando por el debe y sería el monto de esa amortización. El monto de la evaluación por 50% sería 13.241.144,80. Por el haber, disminuye la evaluación, aquí está por el debe y sale por el haber. Entonces, ¿cuánto vamos a cobrar? La diferencia de esta evaluación menos estos cuatro conceptos: el IVA, el impuesto sobre la renta, el timbre fiscal y la amortización del anticipo recibido del cliente. Es decir, vamos a recibir 10.022.176,84. Ya luego de este, bueno, ya estamos casi terminando el ejercicio. El día 5 de junio me señala que entrega la obra al contratante y recibe el acta de finiquito de la misma. Sí, como ya está terminando la obra, vamos a crear la cuenta de construcciones terminadas ese día. Entonces, vamos a cargar construcciones terminadas contra construcciones en proceso. Para eso tengo que saber cuánto lleva acumulado la obra. O sea, aquí yo tengo, bueno, en la cuenta T tenemos todo lo que fue la primera evaluación, la segunda evaluación o los costos incurridos y la ganancia de esa segunda evaluación. Es decir, al final, estos tres importes es la cuenta en total, tanto de 2024 a 2025, de la evaluación por cobrar. Eso me da 47.575.125. Acá está. Construcciones terminadas contra construcciones en proceso. Prácticamente eso me va a dar el monto, si se fijan acá, de la base imponible. Deben coincidir del presupuesto. Luego vamos a eliminar esta cuenta de construcción terminada, que se va a ir con la cuenta de facturación en obras no terminadas, que ya habíamos usado previamente. Entonces, eliminamos el pasivo, facturación en obras no terminadas, por el debe contra construcciones terminadas. ¿Cuánto es el monto? El total de la obra. Si ustedes se fijan acá, yo tengo una cuenta T de facturación en obras no terminadas. El primer movimiento fue de 24 millones, que lo tengo acá, 24.745.565, que es este mismo que está aquí. Y el segundo fue de 22.829.569, que es este que tengo acá también. Esos fueron los dos únicos movimientos. Cuando yo lo sumo, si ustedes se dan cuenta, va a dar 47.575.125. Es decir, el total de la base imponible del contrato. Ahí debe cuadrar exactamente esa facturación contra las construcciones terminadas. Y por último, tengo que darle, bueno, aquí le damos salida a ese pasivo porque ya no le debo nada a FUDET y sacamos esa construcción terminada de mis activos, porque ya entregué la obra, ya ese activo no forma parte de mi constructora, de mi negocio. ¿Sí? Sale el pasivo, sale la obligación y sale con ese activo que estamos entregando con esas 100 casas.
Y ahí también se cancela, se eliminan las construcciones en proceso, las construcciones terminadas, la facturación en obras terminadas. Y por último, reversamos las dos cuentas de orden que habíamos usado al inicio. ¿Recuerdan estas dos? Que era el contrato total de la obra. Ahora, para cerrarlas o cancelarlas, la que estaba por el haber, que es esta, la per contra, la ubicamos por el debe, y esta que está acá, que no tiene la palabra per contra, que estaba por el debe, la colocamos por el haber. Las dos por el mismo monto, porque ya con eso ambas cuentas quedan canceladas. Como ven, contrato adjudicado por realizar per contra contratos adjudicados por realizar. Y ahí ya tenemos prácticamente listo el ejercicio. Entonces, de esa forma, terminamos. Si se fijan, el monto total con IVA es esa misma cantidad. Entonces, allí finalizamos el ejercicio.